Buenas noches, estimados profesores. Son 8 y Buenas noches, 50. maestra. ¿Cómo están? Maestra, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos martes, salón 2F3A. Les pido, esperamos dos, cuando somos, quitándome a mí, 24, son 37. Esperamos 2 minutos. Mientras esperamos y pase la asistencia, les invito a que revisen esos documentos de renacimiento, una actividad que he dejado que vence el jueves, ¿no? Me dice el profesor, este documento, este párrafo no he entendido, a ver las preguntas, revisen, yo sé que han revisado, pero vuelvan a revisar para detenerse en alguna duda. Y estimados profesores, el tiempo, 2 minutos, empezaré, y mientras paso la asistencia, aprovechen para revisar si tienen alguna duda al respecto de la actividad. Subsanamos esa duda y nos pasamos a Lutero. También he colgado algunos trabajos de Lutero y también incluso de la Reforma. ¿Ya? Y les digo cómo va a ser el examen y la fecha. ¿Ya, profesores? Ya, 1 minuto más, porque mientras he hablado ya pasó 1 minuto. ¿Ya? 1 minuto más y paso la asistencia. Maestra, buenas noches. Bien, empezaremos. Ya va a pasar la asistencia, ya falta un poquito. Ya son 5 minutos de tolerancia. ¿Ya? A ver, el examen ante todo lo vamos a tomar el próximo, empiezan este 18, ¿no? El próximo martes, el martes 17. Entonces, acá tengo del otro salón, también les puse para que coincidan. En caso de ellos lunes. Ya, ustedes el martes 17, ¿ya? El martes 17 es personal, no es grupal. Serán máximo 2, 3 preguntas a lo mucho, ¿ya? Desde el inicio hasta la Reforma Católica. Ya saben que ninguna pregunta va a ser cuáles fueron los acuerdos del Concilio de Trento o que les diga en qué consistió la doctrina de Lutero, no, nada de eso. Va a ser así como las preguntas que he dejado en la tarea, que vence el jueves en la noche. De ese tipo de preguntas va a ser reflexivas, ¿no?
Puedo preguntarte de Lutero, me invento. ¿En qué se equivocó Lutero? ¿Hasta qué punto pudimos decir que tuvo una buena intención, entre comillas, y en qué punto se dio la división total, ¿no? ¿Dónde se dio la fragmentación, el corte? ¿O cuáles son los aportes del Concilio de Trento hasta el día de hoy, ¿no? Se ve los aportes del concilio, se visualiza aún, ¿ya? Cosas así, o sea, la teoría importante, pero una teoría reflexiva que aterrice en el análisis de un contexto concreto. De ese tipo va a ser, como las preguntas que están en la tarea. Ya entonces les voy a poner, en el caso de ustedes, la clase, el examen parcial será el martes, estoy teniendo mi calendarito, martes 17, martes 17, ¿ok? Listo. Y ahora sí entro, profesores, para pasarle su asistencia. Me parece que están ingresando casi todos. Vamos a ver acá. Vamos, mis cursos. Lo que sí nos hacen recordar, hemos tenido reunión los profesores, mientras voy pasando la lista les informo, que por favor eviten la tentación del internet, porque si hay un porcentaje, como tienen esos programas, se anula el examen, ¿ya? Se anula el examen si vemos que hacen copy y pega de páginas de internet. Eso nos han exigido que comuniquemos, ¿no? Que hay sanciones para eso. La iglesia protestante. Ya. A ver, empezamos, estimados profesores, con la asistencia. Alvarado Mamani. Alvarado. Buenas noches, presente. Muy bien, profesora, buenas noches. Barrientos Góngora. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Bocanegra, Bocanegra. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Briones Mabel. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Vallamiento del aula virtual, no se olviden, ¿ya? Los documentos de renacimiento para pasar a Lutero. Carranza Cortés. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Castañeda Albites. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Chávez Vázquez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Conto. Conto. Ahí está. De la Cruz. De la Cruz. Buenas Escobar. noches, maestra, presente. De la Cruz. Ya, de la Cruz, listo. Buenas noches. Escobar. Buenas Escobar. noches, maestra. Ya, buenas noches. Escobar está allá. Escriba. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Fonseca. Buenas noches, maestra, presente. Buenas noches. González Giovanna. Buenas noches, Miss. Ya, Presente. buenas noches. Laura Leiva. Laura. López Quirós. López Quirós. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Marín Hernández. Marín. Marrufo. Presente, Marrufo. maestra, buenas noches. Buenas noches. Melo Mujica. Melo. Maestra, presente, buenas noches. Buenas noches. Mena Rosado. Presente, maestra, buenas noches. Mercado Pinelo. Mercado. Molina. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Neri Nancy. Disculpe, maestra, Mercado, no podía encender mi micro. Ya no se preocupe, Mercado. Entonces continúo. Neri. Neri Pari. No está. Nina Quispe Tapia. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Noa Flores. Noa Pérez Cusi. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Quispe Gutiérrez. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Quispe Quispe. Quispe Quispe. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches, Quispe. Rojas Machuca. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Romero Maguiña.
Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Roncal. Roncal Montenegro. Saavedra Sonapo. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches, Saavedra. Salamanca. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Mercedes Silva. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Jessica Vallejos. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Zoila Vargas. Presente, maestra. Buenas noches. Vera Rosa. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Zavala Isabel. Buenas noches, maestra. Buenas noches. ¿Alguno que cuando pasé todavía no ingresaba? Maestra, no a Flores. No a Flores, Keila. Ya, Sí, no. sí, maestra. Ya, listo. Un ratito. LM. ¿Dónde se me fue? No. Ya. Neri. Ya te ubiqué. Hay varias N's y M's acá. Ya. Mercado, disculpe, ¿me habrá registrado, maestra? Mercado Pinelo, sí. Muchas gracias. Ya. Grabo. Listo. Ya salimos de acá. Vamos con ustedes de nuevo. Digo, mis amigos, no se encontraba. Muy bien, entonces, esas son las indicaciones. Carmelo, ¿tiene alguna pregunta? La hermana Priscila. Sí, maestra. No sé si sería mucho de abusar de su confianza, Dígame. ¿ya? Lo que pasa es que quería consultarle si sería factible, como muy pocas veces nosotros damos un examen tipo reflexivo, ¿ya? No sé si es factible que usted nos ponga unas preguntas como ejemplo para nosotros podernos guiarnos hasta el día del examen. No digo preguntas del examen, no, sino unas preguntas similares para que nosotros Claro. vamos a ver la estructura. La tarea que he dejado y voy a compartir ahorita en la plataforma, así son las preguntas. Ok, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya No si se fuera la preocupe, pregunta no se del examen preocupe. sería mejor. ¿Cómo? No, está bien, muchísimas gracias. La disculpa. No teman, estamos acá para bromear, estamos entre colegas. Ya, la hermana Priscila también tiene una pregunta, me decía. A ver. Buenas noches, disculpe. Lo que pasa es que la profesora Neri Pari no puede ¿Ya? asistir porque ha fallecido un familiar y me escribió solicitándome que justifique su inasistencia. Ay, ya. Voy a poner acá en mi hojita. Hoy día que es, profesores, 10, ¿no? 10. 10 de septiembre, justificar. Vale. Gracias, maestra. No se preocupe. Lo apunto en la lapicero y cuando termina lo actualizo. Si no ahorita nos demoramos más. Bien, no se preocupen. Voy a compartir la página, ¿ya? Y ahí, yo me imagino que ya algunos están, revisando. Voy a entrar al aula digital y pasamos a nuestro amigo Lutero, ¿ya? A ver, aula digital de ver, listo, eso, 2F, 3A. A ver, mis cursos. Bien, lo ubico acá. Bien, veamos. Pierde mi salud. Entonces vamos a hacer rápido, fructífero, sus participaciones, profesores, que sean breves, porque para que podamos, todos puedan hablar. Miren, voy a actualizar, eso sí, el sílabo, nos corrigieron así, a nosotros nos siguen corrigiendo, la coordinadora Seleni es bien exigente como debe ser, no había una coherencia en la evaluación con los bloques, así que lo voy a actualizar, pero los contenidos están igual, ¿ya? Miren, esta es la actividad, la iglesia durante el Renacimiento. Ya lo hemos visto, la religión en el Renacimiento es un PDF, este es un wiki, que ya lo habíamos comentado, y esta es la historia, que es un video. Entonces, en base a estos dos documentos, ya el video que está acá, ustedes desarrollan estas preguntas. De este tipo son las preguntas. Por ejemplo, dice, en base a las dos lecturas y al video, responden las siguientes preguntas. Para ello debe citar extractos de los textos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo conteste la 1 y la 2,
yo, por ejemplo, algún extracto del texto que yo veo que me ayuda a responder la pregunta, lo coloco entre comillas y comienzo a comentar, ¿no? O sea, yo tengo que ver en la respuesta que ustedes me demuestren que han leído el texto, ¿no? Entonces ya, texto y video. Y después de ello empezar su análisis respectivo. El uso del Internet solo se permite si citan la página, ¿no? Por ejemplo, puedo poner 2 puntos, ustedes ya saben, entre comillas inglesas, o pie de página, o al costado, aunque sea con una paréntesis, citan la página web, ¿ya? Porque ustedes saben, o sea, lo están citando porque ese extracto de Internet que hayan encontrado les ayuda a reforzar la respuesta de su análisis, ¿no? Dice, se tomará en cuenta la redacción con orden, coherencia y fundamentando sus ideas con hechos concretos, ¿no? Pueden citar, por ejemplo, se dice esto de Renacimiento, pero sabemos que pasó tal cosa, o sea, que lo demuestren así como, digamos, los profesores, evidencia, ¿no? De que eso es cierto, de esa argumentación. O sea, cuanto más fundamentada, mejor. La actividad lo realizarán en grupos. O sea, ustedes tienen ya grupos formados, ¿no? Entonces, en base a esos grupos que ustedes ya se conocen, todo, se ponen de acuerdo. La recomendación que les hago es que cada uno lo desarrolle de manera personal para que cuando estén en el grupo, yo sé la respuesta, mira, yo he puesto esto, entonces comienzan a dialogar, y les ayuda eso para que de este tipo van a hacer las preguntas. Por ejemplo, la pregunta dice, explique, el tema es la iglesia en el Renacimiento, ¿no? Entonces hay 2 versiones que interpretan el significado del Renacimiento, ¿no? Entonces yo te pido en la 1 la versión 1 y en la 2 la versión 2. En la versión 1 dice, explica la versión que interpreta que la Edad Media fue una etapa oscura y que el Renacimiento fue una ruptura con el mundo medieval y que significó el renacimiento y resurgimiento de la cultura greco-romana, que es el concepto que muchas veces se repite en textos escolares y en todos los textos, de que lo mejor fue el Renacimiento, que el Renacimiento trajo la ciencia, la preocupación del hombre, el humanismo, después de una etapa oscura de retroceso, donde la iglesia dominó todo, no dejaba el avance, ni nada, ¿no? En la típica interpretación. Pero esos textos y el video te lo dicen, porque de dónde sacan esas ideas, ¿no? Ya, ahora, esta es la número 2. Mencione ahora, perdón, la número 2, cómo los documentos se explican con hechos concretos, porque hay un documento que te explica, no, esto es así y esto pasó así y la evidencia es este acontecimiento, ¿no? O la evidencia es esta persona que hizo esto, escribió esto y demuestra que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces hay evidencias en hechos o dichos de personas, ¿no? O libros o sucesos que demuestran la otra versión. ¿Cuál es la otra versión? El Renacimiento fue una transición, es una continuidad del medioevo, o sea que el Renacimiento tiene sus raíces en el medioevo, ¿no? Entonces fue una transición del medioevo a lo moderno. Eso sí, sin negar que hubo un cambio en la filosofía con el tema del humanismo y la ciencia. Pero la otra versión dice que hay una continuidad, o sea que el Renacimiento tiene sus raíces en Edad Media, no que fue un rompimiento. Entonces, ahí están las 2 versiones. Y los textos hablan de ambas versiones, tanto el video. Antes de continuar, ¿tuvieron algún problema con alguno de los textos que quieren que yo lo abra y lo comente? Este es el PDF y este es el wiki. Empecemos con los documentos escritos. ¿Alguna parte que no entiende? A ver, espero a ver si alguno me dice si tiene alguna duda. Voy a cerrar mi puertita para que mi perrito no esté fastidiado. No me asusten, profe, no me digan que no han leído. A Mercedes, le escucho. ¿Tiene una pregunta o tiene ahí la manito Sí, alzadita? profesora, gracias. Es referente al PDF, no, no sé si usted nos puede dar algunos alcances de eso, porque el otro texto sí es un Eso, sí, poco por eso más. quiero hacer la pregunta, pero ir directamente al, ¿no? Capaz repito cosas que ustedes ya saben. No, acá estamos, pero sí lo voy a hacer rápidamente porque quiero llegar a Lutero. En Lutero, miren lo que les he puesto también interesante. La Reforma Protestante, el nacimiento de la Iglesia Protestante. Esa es una teoría, ¿sí? Que está bien resumidita, organizada en un PPT, y está. Este video se llama Reforma, Deformación o Revolución.
He cambiado al video anterior, he conseguido este, me gustó mucho de este sacerdote, y el otro es un wiki, así como el wiki que hay de Renacimiento. Martín Lutero tuvo razón, ¿ya? Que es un tipo de pregunta. Sí, hermana Priscila, le escucho. Sí, maestra, disculpe que retroceda un poco, porque Dígame, la otra vez quería decir esto, pero no me animé a decirlo. Y era lo dígame. siguiente, yo tuve ocasión de tener un profesor de historia de la iglesia, creo que fue, no me acuerdo bien, hace mucho tiempo, que nos explicaba un poco sobre esa oscuridad de la Edad Media, pero él era, ay, no creo que no era sacerdote, creo que era, pero era alguien creyente. Entonces él nos explicó que no se refería tanto, bueno, él lo enfocó así, no sé, a la iglesia, ¿no? Que muchos usan eso para hablar de la iglesia, hablar mal de la iglesia, sino que era un tiempo también de muchas enfermedades. Las pestes, hubieron muchas pestes y se murió mucha gente, peste bubónica, peste negra, viruela, cólera, difteria. Y él nos hablaba de la conformación de las ciudades. Y en esos tiempos, como habían ya más ciudades estables o más organizadas, pero no había el sistema de salubridad que hay ahora. Entonces, las mismas situaciones del descuido de la persona hizo que se generaran muchas enfermedades. Entonces, él enfocó eso de llamar una etapa oscura, la vinculó a estos temas y no al tema de la iglesia, ¿no? Entonces, yo siempre me quedé con esa idea de que por eso era una edad oscura. También porque frente al Renacimiento, él decía que hubieron menos, como menos publicaciones, ¿no? Como puedo decir, menos escritos, menos, la literatura se hizo menos interesante que en otros tiempos. Entonces, como que fue una etapa como muy baja, como muy oscura por estos aspectos, pero no tocó el tema de la iglesia. Entonces, yo siempre me quedé con esa idea y por eso quería comentarlo para que usted me oriente un poco. No, es correcto, es correcto. Entonces voy a ser más específica, no se preocupe. Se le dice oscura también por el tema de las pestes, que no había salubridad, pues no había salubridad, la gente creo que se bañaba cada 4 meses y así, ¿no? No era el tiempo, ¿no? Entonces, lo que has dicho de las epidemias es cierto. Entonces, ¿por qué se le dice oscura? Le dicen oscura porque hacen ver como que la iglesia evitó el progreso científico, que condenó a Copérnico, que condenó a Galileo Galilei, ¿no? Eso hablan, de que la iglesia decía que Dios creó el universo y Dios creó, o sea, no puede hablar esto de la teoría heliocéntrica, que no apoyaba, por ejemplo, la base científica, el estudio del cuerpo humano, y por eso le llamaban oscura, porque como que la iglesia impidió el avance científico, porque estaba basado en el dogma, en la teología, y que la iglesia rechazaba el avance científico, rechazaba la ciencia, lo cual sabemos que eso es totalmente falso. Los mejores astrónomos han sido religiosos, y eso es lo que vamos a ver. Por eso se le llamaba a algunos, aparte de lo que usted ha mencionado, que es correcto lo que le ha dicho el profesor, también se le llamaba oscura porque la iglesia impidió el avance científico, como que era el siglo de oro del cristianismo y que la iglesia condenaba a cualquiera que decía lo contrario. Ya no sé por qué se le da boca negra, capaz, esperemos que no salga. De todas maneras, sabe que la clase está grabada, ¿ya? Bien, gracias por avisar. Entonces les voy a compartir dejo acá un ratito de compartir, voy a compartir el PDF para ir a las dudas de la maestra, ¿ya? Espérate, lo tengo acá abierto, sí, está bien. Ah, yo ya lo tengo subrayado. Entonces, vamos rapidito, rapidito. Ya todo marcadito. El wiki sí no lo puedo marcar porque es una página web. La próxima lo voy a descargar, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Ya, entonces, tiene 3 partes. La primera parte está clara, ¿no? Que se renació. Movimiento cultural que se inició en la edad moderna, se produjo en tales siglos que menciona ahí, y su sede fue Italia, se difunde rápidamente, pero no se difunde igual en todas. Ya, ¿cuál es el antecedente de Renacimiento? Lo encontramos en el mundo medieval. Todo este párrafo ya lo hemos explicado en el video, ¿no? Ese tránsito, ¿no? Que cae el mundo feudal y que todo es un caos, una decadencia en las artes, en las ciencias, y dentro de esta decadencia la iglesia no se libra,
porque cae su nivel cultural, su nivel devocional, porque ya no son muchos sacerdotes o muchos, o la gran mayoría es cardenal porque lo ve el puesto de cardenal o obispo como una manera de tener territorio, porque saben que un cardenal era visto como un señor feudal, porque tenía su castillo, tenía todas las tierras, ¿no? Entonces muchos lo decían para como un tema de político económico, ¿no? Ya dice que descuidaron los votos de pobreza, de castidad y obediencia, la falta de formación necesaria del bajo clero, ser cura del pueblo, no era culto, ¿no? Porque antes, durante toda la Edad Media, en la época de San Antonio Abad y todo el tema de la edad monástica, ser monje era sinónimo de gente culta, porque decía, todos los dibujos ven a un monje transcribiendo, ¿no? Un monje copista, ¿no? Entonces, dice que casi terminando la Edad Media, como en la Baja Edad Media, esto entra en una bajada, en un declive. Y en ese contexto, la iglesia empieza su proceso de secularización. Y en medio de todo esto aparece Martín Lutero, que hace su reforma en Alemania, ya saben de qué de congregación era la congregación agustina, que cuelga sus 95 tesis, que en el 2017 se celebró los 500 años, y el Papa Francisco fue a esa ceremonia. Algunos dijeron bien, otros dijeron no, pero ya conocemos al Papa. Entonces, con toda esta crisis apareció un nuevo grupo de pensadores. Acá te pone Savonarola, ¿no? Savoranola, a veces lo he pronunciado mal, Savoranola, que sale en el video, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, menciona a Savoranola, y también lo menciona el wiki y lo menciona el video, pero cada uno lo ve desde diferente ángulo. Dice, este video dice, en medio de la crisis de la iglesia, que ha abandonado sus raíces, su cultura, su devoción, hay un Savoranola y un Santo Tomás de Aquino que le dice, así como los antiguos profetas, ¿no? Cuando el pueblo de Israel pecaba, espérate, estas tus raíces, no olvides, tienes que volver, ¿no? Y por decir eso fueron ajusticiados, ¿no? El Santo Tomás Moro fue decapitado por el rey Enrique VIII. Savoranola fue también sentenciado por el Papa, por Alejandro VI Borgia, porque se enfrentó a la autoridad del Papa. Entonces, le pone un nuevo grupo de pensadores que querían cambiar las costumbres y pensamientos. Por ejemplo, una profesora me dijo, pero ellos no quieren cambiar, o sea, ellos quieren hacerles volver, decirles, ¿no? No están cambiando nada, sino están diciendo, oye, Papa, oye, sacerdote, no olvides tus votos. No están cambiando nada, le están haciendo recordar. Pero ellos, acá en la separata te dice, querían cambiar las costumbres. Por ejemplo, el wiki, cuando menciona a Savoranola, hace ver de que la iglesia, cuando un efecto negativo del renacimiento es que la iglesia se seculariza por ahí, se vuelve banal, ¿no? Se vuelve que las artes y todo, y como que se aleja un poco de su misión, que es la salvación de las almas, el anuncio del evangelio. Entonces, él lo ve como que la iglesia se resiste a que el renacimiento con su banalidad, porque ¿cómo es el mundo greco-latino, greco-romano? Lo hemos visto en las Olimpiadas, en la inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Que no, ¿cómo era? O sea, había cultura, sí, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, todo lo que ustedes quieran, y también hay filósofos romanos, pero también era una cultura pues promiscua, ¿no? Todo lo que hacían los griegos, los romanos, hemos visto Nerón, Calígula y tantas cosas que se lean del mundo romano, o sea, entonces, cuando vino el Renacimiento trajo lo bueno y lo malo. Entonces esa banalidad también llegó a la iglesia. Y el wiki lo que dice que Savoranola representa que la iglesia dijo, no, está mal. No deben de coger lo bueno de la cultura greco-romana, y el wiki te dice que ya la iglesia lo había hecho, ya la iglesia había traído el mundo greco-romano, o sea, no es el renacimiento el que trae, que es la versión 2, ¿no? No es que el renacimiento trae la novedad, miren, esto era la cultura romana, esta era la cultura griega, porque es el renacer. Ya el wiki te dice que ya la iglesia lo había hecho. ¿Qué es Aristóteles? O sea, ¿cómo conocemos a Santo Tomás de Aquino? Es gracias a Aristóteles. Y por último, no lo dice el wiki, en nuestro conocimiento sabemos quién salvó la cultura greco-latina de los incendios, de los ataques de los bárbaros. ¿Quiénes eran los que protegían las bibliotecas? Es la iglesia. ¿Quiénes son esos copistas que ya había mencionado que Abela? ¿Por qué nos ha llegado textos de Aristóteles y Platón, que ya menciona a los dos más conocidos?
si la iglesia no hubiera transcrito esas obras, si la iglesia no hubiera salvado del fuego tantas bibliotecas, nadie hubiera leído a los pensadores griegos y latinos. Nadie. O sea, es falso que recién el Renacimiento trajo la novedad de traer a los pensadores griegos y romanos. La iglesia lo había hecho ya, ¿no? Solamente que el Renacimiento trajo lo bueno y lo malo. O sea, me van a decir que el humanismo de Petrarca, que habla que el centro del mundo es el hombre, la iglesia no lo hizo. No hay una preocupación de la iglesia por el hombre, pero la diferencia del Renacimiento es que para ellos mostrar una preocupación por el hombre, que el centro de la preocupación y del universo sea el hombre, es sacando a Dios. Eso es esa es la novedad que yo traigo. El centro, y lo sacamos a Dios de la preocupación del hombre, y lo ponemos, en vez del hombre, en vez de Dios, ponemos al hombre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario sacar a Dios para preocuparnos por el hombre? O sea, Dios es un distractor que nos desvía de la preocupación que debe ser el hombre. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, cuando habla del Renacimiento, trajo el antropocentrismo, donde el hombre era el centro. Y les digo, eso siempre ha sido para la iglesia, el hombre es el centro, pero sí dejar a Dios. Pero el nacimiento lo sacó. Entonces me entiende más o menos por dónde va, y ya le estoy dando un poco la respuesta, pero ya usted lo maneja. Entonces, acá, ya, o sea, lo que yo quiero vean que los tres textos mencionan al mismo personaje, pero cada uno le da una interpretación a veces similar o un detalle que no tiene la otra. Entonces, esas diferencias quiero que la encuentren. Entonces, aparece un nuevo sistema, recién aparecen los estados centralizados, la burguesía, usted de la burguesía, ustedes lo entendieron muy bien. Dice, es importante recalcar el progreso científico. Durante este periodo fundamentado en la imprenta surgió una visión antropocéntrica, mira cómo pone, supuestamente, dice, supuestamente alejada de la religión, ¿no? Y del teocentrismo medieval, que sin embargo no rompió con todo el pensamiento medieval, porque Petrarca era cristiano, conocía, o sea, Tomás Moro lo leía. Es innegable que en este periodo, gracias a los avances teóricos y prácticos, comenzó un cambio radical hacia una nueva forma de ver la modernidad. Bueno, te seca Miguel Ángel, este movimiento extendido, buscaba volver a las raíces de los romanos y griegos clásicos para traer sus formas de pintura, sus formas de escultura y todo, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, ahí está, mira, aquí está la pregunta. Existe un mito, o sea, como que no es cierto, ¿no? Existe un mito que considera que la Edad Media como un periodo de oscuridad. O sea, para este autor, la Edad Media no fue una oscuridad, por eso dice, es un mito, que en la que se sumerge la cultura europea tras la grandeza de la antigüedad. O sea, la cultura greco-romana, lo máximo. Y viene la Edad Media, ¡plum! Todo se pierde. Y después viene el Renacimiento, no, ¡pum!, lo hace resurgir, ¿no? Ese es el mito que le llamamos, esa interpretación, este autor le llama el mito, ¿no? Como que es una etapa brusca, ¿no? Y que dice, le da medio un momento de oscuridad entre el saber antiguo y el renacer moderno. Respecto a este debate encontramos dos posturas. La de autores que apoyan eso del mito, lo que acabo de leer, sí, fue una etapa oscura, no hubo avance científico, y afirman la existencia de una ruptura. Ese algunos apoyan. Otros, no, es una continuidad entre ambos periodos, generalizado entre los investigadores, y esa continuidad más lo apoyan los investigadores anglosajones. Y en el centro de esa disputa es la religión. O sea, aquí dice, por lo tanto, no es que la religión esté en el centro de la disputa, sino que la concepción religiosa de cada época es una herramienta principal para medir si realmente hay una ruptura o una transición progresiva. Porque el enfoque que se tenga de esta influye en la totalidad del resto de la filosofía de cada periodo. Entonces dice, el humanismo, movimiento intelectual, adepto a la literatura clásica, ya te habla del humanismo. El humanismo durante el Renacimiento era cristiano, dice. Además, todo renacentista había sido educado bajo la escolástica, o sea, todos los pensadores renacentistas habían sido educados en las universidades de la iglesia, por lo que quisieran o no, estaban condicionados a ver y a pensar en términos cristianos. Pese a la creencia de que el objetivo de los pensadores renacentistas era superar el mundo medieval o desterrarlo, en realidad lo que ellos querían era construir un saber cristiano, pero con una fundamentación moderna. O sea, los pensadores no querían dejar de lado al cristianismo, porque ellos son formados en universidades cristianas. Sus profesores eran monjes religiosos, pero según ellos querían ese saber
esté imbuido de un modernismo, libre de dogmas, libre de tradiciones autoritarias, que le den más libertad para la investigación. Muchos autores como Giovanni Pico de Mirandola y Nicolás de Cusa, a la vez que abrazaban el cristianismo y la filosofía, intentaban hacer un resumen, un síntesis en todo, entre el saber clásico y el cristiano. O sea, acá este texto te está diciendo que no es una ruptura, solamente que querían continuar. O sea, ellos no niegan el avance y la cultura de las universidades escolásticas, pero querían que tenga otro rumbo, ¿no? Y acá te dicen, sino que la ciencia moderna tiene sus raíces en la filosofía natural. O sea, en esa época no se distinguía bien entre magia y ciencia. Porque a veces dicen, no, la época oscura, porque era la brujería, que la iglesia consideraba que los que eran científicos y que hacían investigaciones sobre la circulación de la sangre o el cuerpo era magia, no es cierto. Porque muchos, como Kepler, dice, era firmemente creyente y practicante de la astrología y la magia, porque a veces no había una división entre magia y ciencia. Estamos en el siglo XVI. Entonces, como conclusión, esta reflexión sobre la continuidad entre la Edad Media y el Renacimiento, debo decir que no se le puede considerar un rompimiento. Ese dice este texto, no hay un rompimiento. Entre la filosofía medieval y moderna, no, porque el proceso es progresivo, ¿no? No dicen que los pensadores renacentistas se formaron en las universidades medievales y debiendo calificar de tránsito, ¿no? O sea, la modernidad que se logró, los avances que se lograron en la Edad Moderna, según este autor, tiene sus raíces en la Edad Media, porque esos científicos estudiaron en universidades medievales, pero no solo en la filosofía, sino también ahí en la sociedad, no hay necesidad ni una existencia de una ruptura con la iglesia, ya que se seguía a plena conciencia dentro de unos límites adscritos a la iglesia, absteniéndose de atacarla como institución. Y además autores como Febre consideran que el siglo XVI como un periodo dominado por una fuerte religiosidad. Entonces acá un poquito el auge de la clase burguesa, eso me salteo que ya lo hemos visto, los burgueses, cómo los burgueses no rompieron con la iglesia porque consideraban que la iglesia mantenía al pueblo tranquilo, ¿no? Porque era una manera de aliarse con la iglesia es para poder también tener al pueblo a su gusto. La colaboración con el poder de la iglesia les convenía, como también les convenía mantener al pueblo en su religión para evitarse revueltas, ¿no? Bueno, acá después te hablan de una gran economía burguesa, capitalista, y que la iglesia también se aproxime a esa concepción del capitalismo. Algunas protestas de los hermanos bohemios, valdenses y holandeses, y los largos que digo, y la protesta de Wittenberg, ¿no? Con Lutero. Esto manifiesta su actitud frente al capitalismo, apoyando el negocio, bueno, un poquito ya. El Renacimiento no conlleva, y vuelve a decir, resumiendo, en conclusión, estimados lectores, dirá él, el Renacimiento no conlleva una ruptura abrupta con la Edad Media, sino que al contrario, debe considerarse una progresión, una transición del medioevo al moderno. Esto sin negar que hubo pues un cambio en la filosofía con el humanismo y con la ciencia. La Iglesia pasa una etapa de grandes cambios, viéndose obligada a adaptarse a un nuevo sistema económico, político, burgués, y por último, que todos los cambios dados en el Renacimiento provocaron reacciones como la Reforma, que intentaba restaurar el cristianismo anterior, ¿no? Como Savonarola, que dijo, no olviden sus raíces, nuestras raíces no es hacer política solamente, ¿no? Es cierto, los gobernantes de la iglesia tienen que llevarse bien con los gobernantes, pero no es la base, ¿no? No olvidemos las raíces, es salvar almas, es la evangelización. O sea, la reforma no era tanto cambiar, la reforma era hacerle recordar nuestras raíces cristianas que se estaban banalizando a causa del Renacimiento. Bueno, esta parte ya es más rápido, te habla de los artistas, la secularización de la iglesia, más la iglesia se preocupaba por la mentalidad burguesa, el clero se renueva como un inversor del arte, ¿no? La mecenas, que no está mal, pero no debe ser su único objetivo, ¿no? Se abandona la rígida y repetida fórmula de representación medieval tan primitiva y jerarquizada. Bueno, esta parte es más rápida y más ágil, la sustitución del pensamiento religioso por el espíritu crítico y empirista, ¿no? Bueno, y de cómo era, dice, a la pregunta de cómo era la presencia de la religión en el arte renacentista, era el tema de la mitología, ¿no? O sea, poner a la Madonna, o sea, era poner a Venus, a la mitología griega, romana, y ponerle el rostro
de esas griegas, de esas esculturas a la Virgen, ¿no? Porque la Madonna y todos ustedes ven que son muy parecidas a las estatuas griegas. Entonces, la relación arte y religión se podría calificar, dice el texto, por lo tanto, como el uso de la religión como una herramienta del arte para tratar temas más complejos. ¿Más claro ahorita de este PPT, profesores? ¿Ya? Propiamente este PPT les puede ayudar a mí, tiene explicado las dos versiones. ¿Listo? Del wiki, ¿tienen algún problema con el wiki? Del wiki creo, porque algunos salones me dijeron a mí que el wiki, el PDF lo tenía más claro que el wiki. Vamos a poner acá el Renacimiento y me voy a detener solo en 2 párrafos, ¿ya? Ya, lo ven en el wiki, ¿no? Entonces, acá es la teoría y acá comienza a desarrollarte. Propiamente este wiki te desarrolla la pregunta 2, ¿no? Te desarrolla la pregunta 2. ¿Algún párrafo en especial de este wiki que quieren que se les comente? Dice, voy a leer el primer párrafo. Se puede considerar en sentido general, número 1, este Renacimiento, los logros de lo que se denomina el espíritu moderno, un ratito se me va la- los logros de lo que se denomina el espíritu moderno, en oposición al espíritu que prevaleció durante la Edad Media, ¿no? Los logros de la modernidad, porque en la Edad Media no hubo ningún progreso, ¿no? El otro, el resurgir del aprendizaje clásico, especialmente el griego, y la recuperación del arte antiguo en la escultura, en la pintura, en la recursos, perdidos durante 1000 años en la cristiandad occidental, ¿no? Los dos conceptos clásicos. Aunque sea imposible separar estos elementos de todo movimiento en el que entran, podemos distinguirlo de este para nuestro propósito actual. Ahí está. Entonces uno ve, a ver, ¿cuál es el propósito de este artículo? Resumir las influencias, ya sean buenas o malas, que se pueden rastrear en el mundo greco-latino, en la antigüedad pagana, ¿no? En las letras, en los restos plásticos, ¿cuáles son esas influencias? Según se conoció y estudió desde finales del siglo XIV, en relación a la Iglesia Católica. Se habla que el Renacimiento fue lo mejor, fue el resurgir. Y a ver, veamos de qué manera el Renacimiento fue benéfico, ¿no? Ayudó. ¿Y cuál fue lo malo? Entonces va a rastrear. Dice, acá lo dice, ¿no? El objetivo es resumir las influencias, ya sean o buenas o malas, que se pueden rastrear a la antigüedad pagana y restos políticos según se conoció y estudió a finales del siglo XIV en adelante. Ese es el objetivo del artículo. Rastrear, a ver, qué de bueno o malo hubo en la antigüedad pagana que ayudó pues a mejorar todo, ¿no? ¿Fue el boom o no fue el boom? Se comienza cada párrafo a explicar. Se habla de la historia de la iglesia, pasa por varios periodos, se menciona la Edad Media, los bárbaros, y te hace un resumen este párrafo, ¿no? Y todo eso contesta la Reforma Protestante, como una vía. Te resume acá un poquito, te lleva hasta el cisma, hasta el Concilio Constante. Una vez que te hace recordar la historia de la iglesia, te pasa. Vivimos ahora en esta época moderna, la Edad Media se ha convertido en un interludio claramente limitado de ambas extremidades como una idea de vida más civilizada o humana que los hombres se esfuerzan por realizar en política, educación, ¿no? O sea, es una etapa más tranquila después de la época de los bárbaros. Esta combinación de épocas y pueblos ampliamente divididos por virtud de un tipo de complejo de un sistema histórico consistente, aunque muy amplio, se debió al Renacimiento. El Renacimiento se supone que trajo esa calma, esa falta de inestabilidad que había, ¿no? Entonces, un vistazo al mapa nos recordará el hecho sorprendente de que el cristianismo está ligado al espacio, no menos que en el tiempo al mundo griego y romano. Nunca ha florecido ampliamente fuera de esta frontera, excepto en la medida en que sometió a la cultura antigua a las tribus a las que le ofreció el Evangelio. Te puede decir, la iglesia nunca negó al mundo griego. La única vez en que pudimos ver que hay un conflicto con los griegos es cuando la iglesia los evangelizó y les dijo que ya pues, que su Dios, que el templo, que esa mitología era falsa, pues, ¿no? Es lo único, ¿no? Cuando la iglesia los convirtió.
cuando la iglesia hizo que los griegos y los romanos sean cristianos y dejaran toda la religiosidad pagana. Entonces, existe un vínculo, siempre ha habido un vínculo entre la iglesia y el mundo greco-romano. Y está en el Nuevo Testamento, San Pablo, San Juan, San Pedro, entre Roma como cabeza invisible en el reino del derecho romano, protegido, o sea, como nuestros apóstoles hablaban el griego, hablaban, ¿no? Algunas cartas, ustedes saben, ¿no? Hay algunos libros de la iglesia que han sido escritos unos libros de la Biblia que han sido escritos en griego. A ver, ¿alguien me puede decir que sí? ¿O todo ha sido escrito en arameo? Los evangelios, maestra. Ahí está, entonces no podemos decir, los apóstoles escribieron en griego, no negaron el mundo griego. Entonces, esto es lo que te dice, por eso te cita San Pedro, a San Pablo, ¿no? Dice, el derecho romano protegió así como persiguió a los discípulos. La filosofía griega le prestó sus términos al dogma católico. La escuela de Alejandría, enseñada por Clemente y Orígenes, no tuvo escrúpulos en citar literatura de Atenas para hablar sobre las verdades reveladas por Cristo. Hasta Pablo no cita al Dios desconocido, hay una carta, ¿no? Y le dice, yo le voy a hablar, ese Dios no es desconocido. Y cuando les predica a los griegos ya no lo querían poner como si fuera lo máximo, ya lo querían, ¿no? Y él tuvo que huir. O sea, hasta en los mismos evangelios hablan de cómo fue la evangelización a los griegos. Los mismos padres de la iglesia citan a los griegos. Entonces no podemos decir que la iglesia, que recién el Renacimiento, cuando apareció el Renacimiento, son recién ahí vimos que vuelve a renacer el mundo griego. ¿Me entienden por dónde va la lectura? O sea, la lectura te quiere demostrar que no hubo una ruptura. ¿Ya? Si ustedes lo ven. Ahora te dice, por ejemplo, siempre hubo en Occidente un espíritu puritano, del cual desde Tertuliano hasta Novaciano, hasta el español Priscilano podemos señalar ejemplos. Pero los santos que establecieron nuestra tradición tenían como punto de vista más tolerantes, aunque San Jerónimo sintió aflicciones contritas por los días y las noches que le había dado a Plauto, Cicerón, su propia dicción y su vulgata latina, dice, aunque obedece a la construcción del hebreo, está escrita en un lenguaje cultivado y no rústico. San Gregorio despreciaba la gramática como un logro subordinado, pero él mismo era un buen erudito. O sea, vemos que los padres de la iglesia dominaban el idioma griego, era gente muy preparada y erudita. La pérdida de autores griegos y el declive del latín fueron desgracias en una ruina universal. Ninguno de estos eventos fue consecuencia de una ruptura con la antigüedad. Si la gente dejó de leer a los griegos, o ya no hablaba mucho el latín, no significa que por eso, ya no queremos saber nada del mundo griego. No, eso no significó la ruptura. ¿Dice? El latín y el griego se habían vuelto lenguajes sagrados. A ver, ¿quién hablaba latín y griego? ¿La gente del pueblo? No, la iglesia. Las liturgias, las eucaristías, ¿no se daban en esos idiomas? ¿Quiénes eran los que mejor manejaban el latín y el griego? Era la iglesia, eran idiomas santos, lenguajes santos. ¿Cómo puede decir que la iglesia rechazó el mundo griego? Profesor, creo que con esto ya entienden por dónde va la lectura, ¿no? ¿Ya les he dado más luces? O sea, este texto te trata de demostrar que la iglesia no rechazó al mundo griego, que el Renacimiento no trajo la novedad, ya estaba el mundo griego en la sociedad. Solamente que ha habido una manipulación y una mala interpretación. ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar a nuestro amigo Luterito? ¿Algún párrafo en especial que quieren que comente, que hayan leído? Miss, disculpe, y mi celular ya se va a acabar la batería, falta un 7%. En caso que se corte. Ya, pues para la próxima estén con su cargador a la mano. Listo. ¿Alguna duda? Intentaré conectarme con otro celular. Ya, Porque fue interesante la clase. Ya, listo. Disculpen, moví tanto esto. Veo acá con una manita alzado de la profesora Zenobia Mena. Maestra, sí tengo una pregunta, por favor.
En Sí, cuanto al claro. trabajo, la segunda pregunta pide, ¿no? De Wikipedia para hacer el trabajo y nos menciona ahí de los extractos deberíamos de también considerarlo la página. No lo ubico la página, maestra, no sé Es de dónde esta, es voy a esta. poner. A ver, voy a ¿Cuál? retroceder. Ya, voy a A ver, retroceder. ¿Ven la página? ¿cuál es la página? Ya, no, ven ¿están viendo el aula digital que lo estoy compartiendo? Sí, maestra. Sí, Ya, sí. ya. Cuando me refiero a las páginas, los documentos, me refiero a donde está mi cursor. ¿Ven el cursor? Ya. Este es los dos documentos. Este y este. Este es un video que lo han visto. ¿Se acuerdan que lo comentamos? ¿Se acuerdan? ¿O no lo vimos Sí, este sí. video? No, sí, ya lo vi el Maestra, ¿en qué video. Sí, semana Miss. Está eso, por favor? Está en el aula digital. En este. Ahí está. 2F3A. Ese es el de ustedes, pues, ¿no? Ahí está. ¿En qué semana? Está en la semana 2. Dos. Y acá, por si acaso, está la tarea. Porque, profesora, veo una indicación, está la tarea. Acá está. Ay, ya, alguna no veía, pero se me olvida estas indicaciones, porque acá lo suben. Pero ya propiamente les ha ayudado. A ver, Isabel, le escucho, profesora. Miss, disculpe, esta tarea es para entregar ¿cuándo? Hasta el jueves en la noche. Hasta el jueves en la noche. Ya. No se preocupen. En los grupos ustedes ven su tiempo, pero solamente uno lo sube. Por favor, y colocan. Les voy a agradecer si pueden poner en orden alfabético sus nombres, sus apellidos para repetirlos y no equivocarme. Y con respecto a esto, déjenme ver si tengo alguna duda. Le escribí a 3 profesores, a Conto, a Marín y a 4, Roncal y Salamanca, porque no aparecen sus trabajos sobre la reflexión de la historia del inglés. Ese es por un lado. Después tengo el caso de Escobar, entrega de manera personal y después su grupo lo pone. Entonces, no sé qué nota ponerle, la nota personal que es menos la nota grupal. ¿Y qué más? Creo que eso nada más. ¿Ya? Por Maestra, interno. Sí, disculpe, dígame. acá donde están las indicaciones para hacer el trabajo, el uso del internet solo se permite si citan la página, dice acá. A esto Claro. me refería. Ah, ya. En, El internet, por en ejemplo, la que hay Wikipedia no la algunos. encuentro la página. Ah, ya, disculpe, tengo que redactarlo un poco mejor. Citando la página, por ejemplo, si yo encuentro, no sé, corazones.org o la página catholic.net y encuentro un texto que me ayuda a reforzar la idea, lo cito, citando la página web. Me faltó poner, citando la página web. O sea que si van a usar algún párrafo de internet, no hagan copy y pega. Lo ponen entre comillas y me dicen, ese párrafo que ustedes que han usado de internet, lo ponen entre comillas para reforzar su idea, pero lo ideal es que utilicen ustedes sus propias palabras. ¿Qué más internet, qué más van a leer internet, más van a perder tiempo? Mejor desmenuzan bien esos dos documentos si ven el video y con esas 3 fuentes únicamente hacen las preguntas. O sea, Maestra, sí, dígame. disculpe. Si lo pongo con mis propias palabras, ya no es necesario ya citar en toda la página, ¿no? Ah, no, ya no es necesario citar. Lo que sí podían poner y citar son algunos extractos de esta separata llamada Religión y el Renacimiento, o algunos extractos de esta otra separata llamada el Renacimiento, que es el que estaba comentando, ese wiki. ¿No? Por ejemplo, están remarcando, no, sí, no fue una ruptura. Como dice el texto, y lo ponen esa frase, acá se ejemplifica y se dice, y por esto, ¿no? Así se puede hacer. Pueden citar extractos de los documentos que están en la aula digital. Maestra, disculpe, tengo otra pregunta, otra duda. Dígame, dígame. Y el grupo que vamos a ver, porque en cada clase hemos estado rotando los grupos, no lo tenemos establecido, todavía no sé de qué manera lo vamos a trabajar. No, pero ustedes tienen su delegado y todos los salones ya tienen grupos establecidos. Profe, buenas noches. Sí, Vamos sí, a Rosa. trabajar con los grupos de DCI que tenemos para no ir armando otros. Ya tenemos formado que fuimos elegidos por nosotros mismos. Si Sí. estamos de acuerdo todos, pues sería lo mejor para no ir armando más grupos, que ese grupo lo Claro. hemos elegido. Claro, lo que hacíamos a veces acá era cuando lo hacían en mi hora de clase, era el sol, ¿no? Sí, Pero si va a ser un ese sí. trabajo ya fuera del horario,
Ujú. yo lo dejo en libertad para que sea con grupos que ustedes ya lo tienen formado incluso desde el siglo anterior. Sí, profe. Ya, Entonces, con eso no hay problema. Mejor, maestra. Ya, gracias. sí. Solamente yo hago SOR cuando es durante mi hora de clase, porque igualito el profesor tiene que estar ahí, ¿no? Ya. Bien, estimado profesor, entonces vamos a sentar acá un poquito antes que termine la clase a Lutero. Ya. Y para ganar tiempo les voy a poner el video. Y a ver si para la próxima clase no son tan largas. Este Nacimiento de la Iglesia Protestante es un resumen, son lecturas. Le vamos a poner el video, un ratito, creo que lo tengo abierto. Ay, sí, lo tengo abierto. Ya le voy a poner el video. Vamos a ver este video donde este sacerdote dice, ¿fue realmente un reformadores? ¿Qué fueron? Ah, no. Esta es la segunda parte del video. A lo mejor entra al aula virtual. ¿Eh? Ya. Están viendo el aula virtual, ¿no? Ya. Entonces voy a abrirlo de acá. Voy a agrandar un poquito para compartir. Me voy a ir al video, ¿ya? Lo tengo abierto acá. Y que yo por estar haciendo la novedad del aula virtual, le he puesto la opción que se hable en una página emergente y me demoró. Creo que es, ¿ok? Así, ok. ¿Lo ven, no, profesores? Entonces voy a compartir el audio. Ay, aquí es. Voy a compartir el sonido. Maestra, disculpe, faltando 10 minutos, ¿nos puede crear las salas? Porque nosotros de mi grupo todavía no hemos coordinado sobre el trabajo. No, es que yo no sé cuáles son sus grupos. Ustedes tienen que coordinar aparte. Esas salas que yo creaba es un solo, es aleatorio. Ustedes tienen ya grupos formados. Tienen que coordinar con su delegado. ¿Quién es el delegado de este salón? Sí, profesora. ¿Quién es el delegado? Consulta. ¿Los grupos van a ser del primer ciclo? Porque todavía en este curso no hemos formado grupo. Profesora, estamos proponiendo la idea de que como hemos elegido un grupo de DCI, de Historia de Doctrina Social de la Iglesia, que lo ¿Ya? hemos elegido afinidad, con esos grupos podemos trabajar para no hacer otros grupos. Ya. Los mismos alumnos que están en Doctrina Sí. Social de la Iglesia están acá. Trabajamos en eso. Sería lo Ya. más conveniente para no andar con tanto grupo y estresarnos, dice. A ver, vamos, escuchamos. Es de la opinión de Rosa, de la profesora Rosa. A ver, hermana Priscila. Sí, también un poco compartiendo la idea de la hermana Rosa, porque habiendo tanto grupo uno se marea también, es verdad. Ya, Nos está estamos bien. confundiendo. Pero maestra, ¿sabe lo que hacemos a veces? Ponen salas sin vacías, y cada uno se va uniendo al número de grupo que uno sabe que sería. Lo que tendríamos que saber es quiénes son coordinadores de los grupos de doctrina social para que se establezcan números, grupo 1, 2, 3 y entrar a las salas. No sé si ayudará o nos enredaremos más, pero digo de No, repente. pero eso de las salas, ustedes mismos tienen que hacer su Zoom y ponerse de acuerdo, no es en la hora de clase. Ah, es fuera Un de trabajo clase. independiente, sí, Claro, es profesora. independiente, claro. Ya está bien, gracias. No se preocupen. Bueno, entonces confiando en que ustedes se van a organizar, este video está en el aula digital, está analizando lo que fue Lutero, ¿ya? Entonces, como tenemos clase mañana, leemos algo de Lutero y vamos a hacerlo rápido porque veo que la reforma protestante y la reforma católica, vamos a ver si está bien decir reforma protestante, pues que él dice reforma de formación, es uno de los temas que ustedes más dominan, ¿ya? Listo. A ver, me van a decir si escuchan el audio, ¿ya? ¿Escuchan? No, Miss. No, maestra. no hay Ya. audio. Ya, vamos a ver. Compartir sonido de tu. Dice el fenómeno protestante, tocan puntos muy sensibles.
Es cierto que no hay que irse en discusiones sobre ¿Me términos. escuchan? Sí, Miss, ahora se escucha. Ah, ya sé que es Esther. Ya listo, me voy a poner acá desde el comienzo. Padrecito, ¿qué habla? ¿Reforma, deformación o revolución? A ver, ¿qué nos dice el padre? Aunque parezca una cuestión meramente terminológica, las palabras que se utilizan para referirse al fenómeno protestante tocan puntos muy sensibles. Es cierto que no hay que irse en discusiones sobre términos y vocablos, en ese sentido es más importante la realidad misma que analizamos, pero las expresiones que utilizamos suponen un juicio de nuestra parte y encierran un mensaje que intentamos transmitir. En este sentido, no es lo mismo hablar de la reforma protestante que, por ejemplo, de la revolución protestante. No es lo mismo en cuanto a la comprensión que se tiene del fenómeno entero y no es lo mismo en cuanto a la interpretación que se ofrece del mismo. Es por eso que es importante hacer una breve mención a las palabras que se usan para referirse a este periodo tan problemático de la historia. Es por eso que hay algunos términos claves como reforma, contrarreforma, protesta o deformación, revolución, etc. Existe un uso convencional, que es el más difundido y el que todos usan para hacerse entender, y es el de llamar reforma al movimiento iniciado por quienes se opusieron a la Iglesia Católica, que en su variedad se suele englobar bajo el concepto de protestantismo, es decir, aquellos que protestaron. A la reacción católica que habría seguido a esta reforma se la denomina normalmente contrarreforma. En realidad no existe mayor inconveniente en asumir esta terminología con este fin pedagógico de hacerse entender, y así lo hacen incluso historiadores católicos muy serios. La discusión, como dijimos, no se tiene que ir en cuestiones terminológicas, pero es preciso, especialmente en nuestros tiempos, hacer algunas aclaraciones para evidenciar que detrás de estos términos se esconden a veces eufemismos, imprecisiones y también exageraciones. Digamos en primer lugar algo sobre el término reforma. Reformar algo es devolverle su forma original o incluso mejorar su forma. Esto se puede concretizar volviendo a los orígenes, a la forma original, quitando todas las deformaciones que puedan haberse introducido desde sus inicios, o también desarrollando una forma haciendo que alcance su perfección propia. Esta fue supuestamente la intención de los reformadores respecto de la Iglesia. Reformarla, purificarla, devolverle su belleza original. Sin embargo, no fue esto lo que sucedió, como se ve en primer lugar por los frutos que se siguieron. Con el pasar del tiempo se fue evidenciando que las propuestas de los protestantes llevaban a una separación entre Dios y el mundo, a una cosmovisión intramundana, inmanentista, a una sociedad laicista y sin Dios. Primero se decía, Cristo sí, la Iglesia no. Luego fue Cristo no, Dios sí. Y finalmente se dijo, ni siquiera Dios. Pero no hace falta ir tan lejos. Ya en los tiempos de la Reforma Luterana, la corrupción espiritual que se siguió fue de una proporción mucho mayor a la que existía en ese catolicismo que se pretendía reformar. Lo dice el mismísimo Lutero respecto del movimiento que él inició. Cuanto más avanza, peor se torna el mundo, decía él. El pueblo es ahora más avaro, más cruel, más desvergonzado y peor que bajo el papismo. Y en otro lugar se pregunta, ¿quién habría predicado si hubiéramos previsto que de ello resultarían tantos males, sediciones, escándalos, blasfemias, ingratitudes y perversidades? Pero, decía Lutero, ya que estamos en ello, tengamos buen ánimo contra la mala fortuna. A confesión de parte, relevo de pruebas. No se dio entonces la reforma que se buscaba. Se dio una deformación de la fe católica que se presentó solapadamente, bajo apariencia de bien, que es el ABC de la estrategia del diablo
para engañar y pervertir a los hombres buenos. Bajo la apariencia de un amor a la Biblia, se tiró por la borda el magisterio y la tradición que las mismas escrituras suponen y atestiguan. Bajo la apariencia de una relación más personal con Cristo, se despreció todos los intermediarios que el mismo Cristo instituyó para hacernos partícipes de su vida íntima. Papado, sacerdocio, sacramentos, los santos, la Virgen María, etc. La Reforma tergiversó todo lo que tocó. Y en este sentido puede decirse que se trató más bien de una deformación. Pero nos quedamos incluso cortos al hablar de deformación, porque la Reforma fue mucho más allá. La Reforma protestante fue una revolución. No es realista decir que su intención era luchar contra algunos abusos en relación a las indulgencias o a otros pecados de la Iglesia. Los abusos y los escándalos han existido siempre en la Iglesia y existen incluso en nuestros días. Lo que los reformadores intentaron, quizás inconscientemente al inicio, fue la supresión de la fe católica y la suplantación del dogma católico por un nuevo dogma proclamado por los nuevos pontífices. Pensemos en Calvino, que luego de arrastrar a muchos tras de sí, se convirtió en un juez supremo de cuestiones de fe, llegando incluso a conseguir que condenaran a la hoguera a Miguel Servet por sus herejías. O pensemos en Lutero, que decía: quiero que mi enseñanza no sea juzgada, ni siquiera por todos los ángeles. Puesto que estoy seguro de ella, quiero ser mediante ella vuestro juez y también el de los ángeles, como dice San Pablo. Y sigue Lutero: ser juez para que aquel que no acepte mi enseñanza no sea bienaventurado. En este sentido, la palabra reforma es un eufemismo, es decir, un modo de hacer sonar mejor, más suave, lo que en realidad fue mucho más radical y violento, es decir, una revolución. La verdadera reforma es la que devuelve la forma original a una cosa, la que permite el desarrollo de una forma que, permaneciendo siempre la misma, puede incluso innovar, pero siempre para bien, para mayor perfección y en la misma línea. Esto es lo que sucedió en lo que injusta o ambiguamente se denomina contrarreforma. Término equívoco en cuanto que hace suponer que fue un movimiento posterior a la Revolución Protestante, lo cual es falso en cierto modo, porque en la Iglesia Católica ya se habían hecho algunos intentos previos, aunque parciales e ineficaces. Además, es falso decir que la parte católica se limitó a reaccionar, es decir, a oponerse, a ir en contra de la Reforma. De hecho, si bien existió un intento claro de distinguirse de los protestantes, afirmándose fuertemente en aquellos puntos que la herejía había desvirtuado o confundido, la Reforma Católica cumplió en mucho mayor medida su renovación en un modo positivo, volviendo de un modo decidido al espíritu evangélico, quitando tajantemente los abusos y los escándalos de su época, y sobre todo fructificando en un ejército incontable de santos que las antiguas órdenes reformadas o las nuevas órdenes llenas de fervor ofrecieron a la Iglesia en forma de teólogos, misioneros, contemplativos, mártires, etc. La Reforma Católica dio un nuevo aire a la Iglesia y cumplió real y enormemente el anhelo que cundía en la sociedad que vio nacer el protestantismo. Todo esto debe hacernos entender varias cosas. En primer lugar, que el demonio es un gran estratega y sabe presentar las cosas de modo que parezcan buenas y hasta santas, y sabe llevarlas lentamente a extremos opuestos, pecaminosos y demoníacos. En segundo lugar, que la reforma es algo que la Iglesia va a necesitar siempre. En tercer lugar, que la reforma de cualquier cosa empieza desde adentro y que nosotros, con nuestra santidad, por el misterio de la comunión de los santos, podemos embellecer a la esposa de Cristo, la Iglesia. Finalmente, que la reforma y la pureza de fe y costumbres en la Iglesia es un don totalmente inmerecido y por el cual hay que pedir. El Señor nos conceda esta gracia. Si tenés alguna duda o querés dejarnos A ver, ¿qué les pasó?
da más claridad sobre qué fue la reforma, porque en el examen va a haber preguntas como esta. ¿Estás de acuerdo en la terminología? ¿Realmente Lutero hizo una reforma? ¿Considera que tuvo una buena intención? ¿En qué parte de su predicación se desvió? ¿No? O sea, aquí de este tipo de preguntas será en el examen, ¿no? E incluso hay un texto que dijo, ¿se equivocó Lutero o tuvo razón Lutero? ¿No? Sería cuestión de que revisen los textos donde se menciona, se hace esta reflexión. Antes de continuar, para mostrarles los textos, un ratito. Usted acá dice, buenas noches, ¿algún colega no lleva doctrina social? O sea, ¿quiénes de ustedes, dice, está preguntando la madre Priscila, no lleva el curso de doctrina social? Ponga su manito alzada. ¿Quién no está llevando el curso de doctrina social de la iglesia? Maestra, buenas noches. Mire, la vez pasada han formado, pero una maestra me dijo, la profesora Giovanna, pero le estoy escribiendo a su WhatsApp personal y no me responde, entonces la verdad no sé en qué grupo estar, porque con ella me comuniqué, me dijo que formaba parte de su grupo, pero no me responde en su WhatsApp personal. Yo la verdad no sé en qué grupo ya incluirme, ¿no? No sé si podría, por ahí me podría dar una solución usted. Gracias. A ver, la hermana Priscila, ¿la escuchamos, hermana Priscila? Sí, yo pregunté esto si alguno no está porque vi los nombres y no tenía certeza de una porque tenemos grupo de WhatsApp de doctrina. Entonces allí las colegas que no tienen grupo están anotando, no tengo grupo, agréguenme. Ahí se puede sumar la colega Soledad y quien más no sé, no tenga grupo. Sería bueno que allí, profesores, coloquemos los que formamos los grupos aquella vez, la relación de integrantes, para que cada uno vea si está y si no, de una vez se solucione el problema y podamos trabajar. Ya, listo, buena opción, porque se supone que todos llevan los mismos cursos y como que es medio ilógico que alguien no sepa qué grupo está, pues se supone que han hecho trabajo, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. A ver, Josefina Molina. Gracias, maestra. Justamente envié mi mensaje por el WhatsApp y ese es el problema a veces de afinidad, ¿no? A veces ya nos agrupamos con quienes de repente, eh, bueno, no sé, tengamos más cercanía, pero el resto no tenemos grupo. Ya falta un día para el trabajo que usted nos está solicitando. Sin embargo, si estamos en una incertidumbre, personalmente no sé con quién trabajar. Entonces, no sé si conviene presentar la actividad de manera personal, por favor, porque generalmente en el primer semestre todos los docentes han conformado grupos para su curso y creo que no sería pues nada extraño que también este semestre cada docente pueda designar los grupos de forma democrática para que no estemos en este problema. Muy agradecida. El problema es que no se trata que yo lo formen de manera democrática porque ustedes ya se conocen. Si yo lo formo, va a ser un sort aleatorio. Forma así toda la sala de seis, de Alvarado hasta Conto y de la Cruz, y así lo formaría, para no hacerme problema, porque ustedes ya se conocen, ¿no? Ustedes ya han formado su grupo. Acá no se trata de, pienso yo, de democracia, en mi opinión. Porque democracia, ¿qué viene? De igualdad. Y yo no puedo hablar de igualdad porque para mí todos son iguales. No veo por dónde va eso. Entonces, lo más factible es como dice la hermana Priscila. Ya habló una profesora, no tengo grupo, entonces ya le diga, ya, se pone mi grupo. Y uno de los líderes diga, pasa mi grupo, ¿no? Porque si no sería aleatorio lo que yo haría, no democrático. Pondría Por que en eso la mismo, sala y pondría ahorita 5 grupos y esos que aparecen salen. Pero el problema va a ser es que esos no se conocen. Hay algunos que ya tienen su conocimiento. Por ejemplo, ahorita ha manifestado la profesora, ¿me pueden decir en qué grupo está? La profesora Maribel Quispe. Y entonces le avisan en el WhatsApp en qué grupo está, ¿no? Para que ella pueda trabajar. maestra, buenas noches. La verdad que estoy que busco el grupo y no le encuentro. No sé si la hermana Priscila, por favor, le pido de favor que me agregue a su grupo para poder trabajar porque estoy en jaque ahorita.
Ya. A ver, la hermana Rosa, la escuchamos. Profe, que esa es la falla. Nosotros no somos niños, ya somos grandes. Y del día que nos formamos de grupo, fuimos elegidos, digamos, elegimos los grupos por afinidad o por lo que sea, pero anotamos, por ejemplo, yo hablo de mi caso. Nosotros, nuestro grupo tiene hasta un grupo de WhatsApp ya. Y así la mayoría tienen. Ahorita que no se acuerden es otra cosa. Y tenemos que anotar, digamos, pertenezco a este grupo, ya está, así, porque no podemos estar todas las veces diciendo en qué grupo estoy, búsqueme, hálleme, bueno, no sé, tantas cosas. Yo sé que nos puede pasar a cualquiera, pero sí, ya es el segundo semestre que estamos y tendríamos que ver un poquito de eso, ¿no? Yo sé que la mente es frágil, pero si el profesor nos pidió, todos estamos en referencia con este profesor que armamos los grupos, porque fue el grupo que armamos a consideración de cada uno. Estamos de 6 personas en cada grupo y si alguien no vino ese día, pues por eso se está colocando en el WhatsApp y ya se coloca. Y ya no hay problema, no nos hagamos discusión por algo que se puede solucionar, ¿no? Como dice usted, profesor. Claro, ahí se agregan porque, como dice una profesora, tener un tipo de grupos en doctrina social, otro grupo en filosofía, otro grupo en historia, más bien les confunde. Ahí sí va a haber la confusión, ¿no? Ya con esta ya me conozco, y ahí va a haber la confusión. A ver, escuchamos a Jessica Vallejos. Sí, maestra, buenas noches. Sí, tiene razón, pues la hermana, yo también me había desubicado, pero el maestro pidió de que cada delegado, la hermana Priscila me hizo acordar, cada delegado mandara, en este caso, a su correo, pues, ¿no? O sea, ya después no sé cómo habrá sido la conformación, si el delegado de ese grupo ha formado o no, el grupo pues están perdidos varios, pues. Entonces allí sí tienen ya que escribirse, recordar algo, al menos cuando pidió el maestro, pues, ¿no? Para formar esos grupos. Eso quería decir, maestra, gracias. Ya, bueno, creo, sí, ahora sí me escucho. Yo siempre paro apagando el audio para que o no escuchen la bulla de acá o no interfiera en sus intervenciones. Marisa Berquispe, la escuchamos. Bien, maestra, buenas noches. En caso de nosotros, el grupo de Doctrina Social de la Iglesia, ya estamos completos, ¿no? Entonces, creo que no hay problema ya en ese punto. Somos el maestro, estamos, a ver, para que los demás tengan en cuenta, de repente estamos la maestra Belinda, la maestra Lidia Socorro, el maestro López Simón, el maestro Davis, la maestra María Elena y mi persona María Isabel. Somos 6 integrantes, ¿no? Pueden colocarlo en mensajería. Por ejemplo, ha puesto Sandra Elena de la Cruz, Zenobia Mena Rosada, Isabel Zavala Barrio, Rosario Mercado Pinelo, Sandra de la Cruz Vázquez, Verónica Carranza Cortés y la hermana Priscila Pérez Cusi. Y mi grupo Ese es está el grupo. conformado por Marrufo Sánchez, Fonseca, Silva Villacorta, Noa Flores, Escriba Carrasco y Vera Rosa. Estamos completos, ya van 3 grupos completos. Ya ahí. Porque si son ustedes más o menos, son exactamente 37, deberán ser más o menos 5 grupos, ¿no? Están 5 más, grupos. excepto 3 personas no están en esa lista. 3 no asisten, que es Conto, que es ¿cómo es? Conto Marín. Sí, algo de Montenegro o Roncal. Y hay otra tres profesoras son. Que son los que ahorita no tienen nota. Los que no tienen nota coinciden. Conto. Ajá. Conto, no tiene nota. Marín Hernández Rita. Tampoco. Y Roncal Rosa. Ellos sí, ellos son los que no terminaron con nosotros ni en el primer ciclo. Salamanca Davis. Ella sí, él sí. Oviedo sí. Salamanca, Oviedo, Suta, Davis. Bueno, conmigo no Él sí tiene nota. Él sí No la ha está puesto en con ningún grupo. nosotros. Él sí sigue en el grupo. Él sí terminó y sigue aquí. En el trabajo de reflexión de la iglesia, no, es que el trabajo de reflexión creo que fue aleatorio, seguro que ella no ha asistido. Maestra, el maestro Davis está en nuestro grupo. Sí.
Ya sé, pero el Sí. maestro David seguro que esa vez faltó porque no tiene Ajá. nota y el que falta tiene que entregarlo de manera personal. Por ejemplo, ahorita yo iría a una actividad y lo hago aleatorio y no está. Entonces, por lógica, como está la tarea ahí y le llega el comunicado a su correo, uy, ya han hecho, y por lógica tienes que hacer el trabajo, ¿no? Pero ya no le recibiría porque ya pasó mucho tiempo. Ya, Marcelina Barrientos, la última, a ver si avanzamos un poquito del documento. Te escucho. Miss, buenas noches, Buenas colegas, noches. buenas noches. Muy personalmente, no sé, Miss, si nos puede dar esa facilidad para poder hacer el trabajo hasta el viernes en la noche. Por favor, le suplicaría encarecidamente por todos, porque tenemos muchos trabajos y no sé si nos puede dar ampliación por un día más, Miss, por favor. Solo pediría eso, no sé si nos puede acceder hasta el viernes en la noche, por favor. Eso es por todos prácticamente, porque yo pienso que todos estamos en esta situación y le suplicaríamos a usted, ¿no? No sé si nos pueda entender esa parte. Gracias, Miss. Sí, maestra, le vamos a Pero el agradecer para viernes, que... no hasta las 12, o sea, el viernes, porque yo el problema es que yo lo quiero corregir. Si más le retraso, me voy a demorar más en corregir. Yo se lo quiero dar corregido para que sea como un modelo para su examen. También por eso, o sea, si es hasta el viernes, yo les daría solo hasta las 8 de la noche, porque yo quiero entrar el viernes en la noche a corregir, porque también tengo que hacer el examen. Y más que ahora las evaluaciones es individual, imagínate, estoy corrigiendo a más de 120 y no es el único lugar donde trabajo, ¿ya? Entonces, eso sí. Acá dice la hermana, bueno, no es hermana, no sé, ¿me pueden mencionar los integrantes? Maestra, no tengo grupo. La profesora Soledad Bocanegra, Bocanegra. ¿Quién puede agregar a la profesora Soledad Bocanegra? Dice que no está en ningún grupo. Soledad. Maestrita, disculpe que le interrumpa que no haya levantado mi mano. Dígame, ¿no hay posibilidad que le podamos entregar hasta las 10 del viernes? Porque como no tenemos clase, nos podemos reunir para hacerlo con calma y ya lo estará subido ahí. Porque si usted nos dice a las 8, el que menos trabaja hasta las 7:30 regresa de trabajo y ya a las 10 ya estamos listos para mandárselo. 10 p.m. Máximo 10 p.m. porque es que yo Sí, quería empezaré con otra. Bueno, pero también, si alguno lo entrega antes, no hay ningún problema. Yo voy a entrar antes de las 10. El que ya lo subió, lo corrijo. no, claro, claro. Listo, profe. Muchas gracias por esa consideración. Ya 10 Gracias, p.m. viernes. maestra. Ya. Pero no se olviden de colocar los nombres en orden Ujú. alfabético y con grandes me ayudarían bastante para yo poder pasar las notitas. Ya, y lo voy a leer. Bueno, no me van a escribir 10 hojas, ¿no? Máximo 2, 3 hojas. Y por favor, sin bajar y hacer copy pega, y algunos no tengan esa tentación. Marcelina, le escucho. Solo para agradecerle, Miss, muchas gracias y bendiciones. Que Dios la bendiga realmente por entendernos esta situación. Gracias, Miss. Ya. Y si me demoro en corregir, también me entienden, ¿ya? Por favor. Porque Oh, corregir sí, maestra. también es el tiempo, ¿no? A ver, un ratito Maestra, buenas antes de... noches. Sí, Maestra, buenas noches. Habla ella. bueno. Yo estaba en el grupo de la Miss Jessica y bueno, ella mandó un hola al grupo, pero ahorita me eliminó, no sé, ¿tendrá otro grupo? No sé, me pregunto yo. Sí. Miss No, Jessica, es que quisiera su... maestra, dijeron que estuviéramos en los grupos de la doctrina social de la iglesia. Entonces, en eso no estamos con usted, por eso es que en ese grupo anterior hemos formado más el nuevo grupo. Pero ese grupo que estaban mencionando también las hermanas y los demás, lo habíamos mandado cada coordinador al maestro, diciendo, vamos a regir de ese grupo, entonces allí no estábamos, por eso es que ya luego les ido excluyendo. Más bien, disculpe. Ya. Bueno, ya veo que ya se están coordinando todo, no hay ningún problema. A ver, antes que se retiren, que nos quedan 6 minutos, quiero mostrarle este documento para que vean. Mira, yo puedo poner en el examen una pregunta así, parecida, ¿no? O sea, he tratado de buscar documentos
que sean reflexivos, porque ustedes ponen la teoría y les sale toda la historia de Lutero, dónde nació, todo. Pero mire, esta pregunta me pareció interesante porque justo salió en la época de los 500 años, ¿no? De él, pum, colocó, y fue una celebración para la iglesia protestante. Miren, desde hace algún tiempo se ha hecho costumbre escuchar de altos prelados de la iglesia reconocimientos y elogios a la figura de Lutero. Yo conozco un profesor, un sacerdote, perdón, que hizo su tesis de que Lutero realmente no buscó la ruptura, ¿no? Dice, se ha dicho de todo, desde pues loas moderadas en donde se admite que pudo estar movido por una buena y recta intención, hasta alabanzas desmesuradas en donde se le sitúa como parte de una gran tradición de la iglesia, o hasta se admite que tuvo razón en lo referente a la doctrina de la justificación. Desde la perspectiva de un laico, porque lo escribe acá es un laico, quiero que en este artículo compartir lo que considero acertado y lo que considera desacertado de estos elogios políticamente correctos en la época actual sobre la figura y doctrina de Lutero. Te leo solamente los subtítulos. Sobre las buenas intenciones de Lutero, te habla acá, dice, conocer a ciencia cierta cuál era la intención de Lutero para actuar como hizo en tiempos de la Reforma Protestante es imposible, ¿no? Pues como todos sabemos, el fuero interno solo lo conoce Dios. Lo que sí podemos es formarnos una opinión aproximada y falible, evitando caer en juicio temerario en base a lo que el propio Lutero admitía y el estudio objetivo de los hechos históricos. Desde esta perspectiva, en el mejor de los casos, lo máximo que se podría admitir como mera posibilidad es que Lutero pudo haber actuado con lo que se conoce como conciencia recta, aunque errónea. Entonces comienza a hablarte acá, a definirte qué es la conciencia recta o errónea, te cita algunas palabras de Lutero, dice, una vez me atormentaba y casi me estranguló con las palabras de Pablo a Timoteo, tanto que el corazón se me quería disolver en el pecho. Y supuestamente dice que le decía el diablo, ¿no? A Lutero le decía el diablo. Tú fuiste la causa de que tantos monjes y monjas abandonasen su monasterio. El diablo me quitaba vilmente de la vista los textos sobre la justificación. No vean los textos de la justificación. Y yo pensaba, tú solo eres el que ordena estas cosas. Y si todo fuese falso, tú serías el responsable de tantas almas que caen en el infierno. Y en tal tentación llegué a sufrir tormentos infernales hasta que Dios me sacó de ella y me confirmó que mis enseñanzas eran palabra de Dios y doctrina verdadera, ¿no? Lutero. Ante otra estatua de Lutero, antes de todo lo que tenemos que establecer es si nuestra doctrina es palabra de Dios. Si esto consta, estamos ciertos de que la causa que defendemos puede y debe mantenerse y no hay demonio que pueda echarla abajo. Yo en mi corazón he rechazado ya toda otra doctrina religiosa, sea cual fuere, y he vencido aquel molestísimo pensamiento que el corazón murmura. ¿Eres tú el único que posee la palabra de Dios y no la tienen los demás? Tal argumento lo encuentro válido contra todos los profetas, a quienes también se les dijo, vosotros sois pocos, el pueblo de Dios somos nosotros. Entonces acá te habla, dice, parece ser que Lutero nunca se libró de la duda y a lo largo de los años volvió a él un persistente remordimiento de conciencia al que identificaba como tentaciones del demonio, ¿no? Como que él lo hice bien, fue bien lo que hice. Y hay una parte acá, lo cierto es que si tan buena fue la intención, la soberbia poco a poco le llevó a Lutero a alejarse cada vez más del ideal evangélico, llenando su corazón de odio y maldición. Mira lo que dice Lutero. Puesto que no puedo rezar, tengo que maldecir. Diré, santificado sea tu nombre, pero añadiré, maldito, condenado, deshonrado sea el nombre de los papistas y de todos cuantos blasfeman tu nombre. Diré, venga tu reino, y añadiré, maldito, condenado, destruido sea el papado con todos los reinos de la tierra contrarios a tu reino. Diré, hágase tu voluntad, y añadiré, malditos, condenados y deshonrados y aniquilados sean los pensamientos y planes de los papistas y de cuantos maquinan contra tu voluntad y consejo. Verdaderamente, así rezo todos los días, oralmente y con el corazón sin cesar, y conmigo todos cuantos creen en Cristo. O sea, miran, un ataque total. Y hay una parte donde, bueno, acá Ratzinger habla también, hay una parte que cuando el Concilio de Trento se ha reunido, todo lo que le dice al Concilio de Trento, en vez que él diga, qué bien, o sea, mi protesta ha hecho efecto, la iglesia quiere cambiar, quiere, ¿no? En vez que se alegre que la iglesia se está reuniendo, acá dice, ¿no? Existe el peligro de que uno oiga hablar acerca de la justicia de Dios y sin saber el significado, en lugar de animarse, se asusta. Bueno, lo dejo, ya no lo quiero cansar, ya estamos en la hora, pero dice que
realmente se puede afirmar con justicia que estos santos, doctores o predicadores y maestros espirituales desconocieron en sus predicaciones la gratuidad de justificación del hombre por la gracia. Acá, diferencias entre la doctrina católica y la luterana. La concupiscencia, el hombre no es libre, el hombre se justifica por la sola gracia a través de la fe fiducial o fe sola. Los justificados no pueden perder su salvación. Los errores derivados de la doctrina de Lutero. Y esta pregunta, ¿estamos hoy en día de acuerdo católicos y protestantes en lo referente a la doctrina de la justificación? Y son preguntas y respuestas. ¿Tuvo razón Lutero en lo referente a la doctrina de la justificación? Y listo, bueno, y ahí termino. Estos son comentarios de la gente que escribe. Dejo de compartir. Bien, profesores. Espero que solucionen el tema de los grupos. En lo que sí me parece es de que va a confundir más si cada profesor crea grupos, porque se supone que ustedes ya vienen trabajando del semestre anterior y ya se conocen, ya saben quién trabaja, quién no trabaja, quién entra a la reunión Zoom, ¿no? Entonces, yo pienso que la idea de la madre Rosa, de que aquellos que por X motivos olvidaron de escribir el grupo, lo que fuera, escriban al WhatsApp y digan, yo no tengo grupo, ¿en cuál puedo estar? ¿No? Y se le agrega, pero eso sí, nadie puede decir, ya mi grupo son 7, son 8, ¿no? Porque si son, para terminar, ¿cuántos grupos son? ¿5? ¿Son 5? ¿Cuántos grupos son de los Seis, de... es 6 integrantes por grupo creo que están, profesor. Entonces 6 por 6 son 6 grupos. Ya, entonces son grupos de 6, de 5, un buen número, un número bueno. Profesora, disculpe, no levanté la mano, pero ahí la compañera Soledad está poniendo un mensaje, pero creo que no está viendo el mensaje de las otras compañeras. Profesora Soledad, está Maribel, que también dice que no tiene grupo, Maribel Quispe, y Zoila también me parece que dice que no tiene grupo, y Mabel, porque se podrían juntar entre ellas que dicen que no tienen grupo, me parece. Ya, Daisy Roja Machuca. Ya, vamos a enumerar, ya. Rapidito, ya. ¿Dónde está mi hojita de borrador? No. Ay, para solucionar esto de una vez. Y no estén al aire. Ya, no tiene grupo Machuca. ¿Quién más? Soledad Bocanegra tampoco. Soledad Bocanegra. Machuca Bocanegra. Después, Roja Maribel Machuca, Quispe perdón. también Roja dice. Machuca. Maribel Roja Quispe, Machuca. ¿Quién más? Maribel Bocanegra. Quispe, Mabel y Ya. Gini. Maribel, ya, Quispe Gutiérrez. Quispe Gutiérrez. Ya, Quispe Gutiérrez. Mabel y Gini. Y también, ¿quién más? Mabel Briones. Briones. Y Briones. No tengo ni un Briones acá. Nina Quispe. Lima M. Nina Quispe. Ya, sí, estoy viendo todo el registro. Ya, sí, tiene razón. Briones. Nina Quispe. Ya, esos son todos, ¿no? Y Zoila también puso ahí. Soy la Vargas. Ujú. Ya, voy a leer, ¿ya? Roja Machuca, Soledad Bocanegra, Quispe, van ahí 3, Briones van 4, Nina Quispe van 5, 1, 2, 3, 4, 5, y Vargas van 6. ¿Quién Pero, más? profe, disculpe, que es raro que toda esa gente esté sin grupo, porque ese día se formaron todos los grupos. Ahora aquí mandó otro profesor el otro grupo. Está Carmelo, está Giovanna, está Juan Carlos, está Jessica, está Marcelina Barriento, está Josefina Molina Mena, también ya está en grupo. Es decir, que es raro que se hayan quedado tantas personas sin grupo. Chávez Vázquez dice tampoco tiene, van 7. Lo que pasa es que no se acuerdan, seguro, Para mí es maestro, que no igual se como yo acuerdan, estaba, sí, porque como estaba. todos estuvimos en grupo y estuvimos en la clase Solamente todo el faltaron Eso es tiempo. verdad. 3, No, pero no maestra, todos se Todos, fueron. la todos se situación está hizo. de que no todos han formado grupo, han formado grupo por afinidad. La cosa Y es en que no han algunos casos mandado seguramente al nos han profesor. dejado en el aire porque se han formado por afinidad.
El profesor en ningún momento ha formado grupos, por eso que yo estaba confundida. Incluso Pero el profesor antes, pidió este día, compañera. El profesor por dijo, eso, formen el grupo, ya se tenía que por eso formar y ha dicho, enviar los nombres, pero se ha formado por afinidad, pues sí, y pero el somos examen, adultos. claro, somos adultos, es verdad, pero tampoco no hay compañerismo, porque eso, por afinidad, yo la verdad estoy en totalmente desacuerdo, porque siempre se forman grupos y cuando a veces uno les dice, como que te dicen que no, ¿no? Pero bueno, las cosas ya están hechas. Gracias. Ya, entonces, a ver, Rojas Machuca, ¿alguien le puede decir en qué grupo está? Porque si ustedes tienen la relación de los que están presentes, en ningún grupo de los que están ahorita presentes está Rojas Machuca. Ni Maestra, Soledad buenas Boca. noches. Disculpe. Sí, maestra, yo no estoy en ningún grupo porque ese día yo falté. Justamente tenía dificultades al ingresar y conversé con la señorita, ¿no? Pero no estoy en ningún grupo, maestra. Bueno, voy a volver a mencionar Rojas Machuca, Soledad Bocanegra, Quispe, Briones, Nina Quispe, Vargas y Chávez Vázquez. ¿Alguien más que me haya olvidado? Ya, entonces, Daisy Rojas Machuca está hablando que no tiene grupo, maestra. Daisy Rojas. es Rojas Machuca. Sí, Sí. Rojas Machuca, maestra. No, yo sí Ya, pues está. no estoy integrada en Vuelvo a ningún grupo, repetir, maestra. ya, Rojas Machuca, Soledad Bocanegra, Quispe Gutiérrez, Briones, Nina Quispe, Vargas y Chávez Vázquez, son 7. Ya, entonces de esos 7 que formen un grupo, pues, pienso yo. Que ahorita pongan el número telefónico de una de ellas para que coordinen y hagan su trabajo, si es que no están en ningún grupo. A ver, soy la Vargas. Bueno, profesora, disculpe, solamente para de repente creo en el otro curso lo que la hermana indica de los grupos que estábamos, el profesor no ha determinado los grupos, sí dijo por afinidad que lo envíen al correo, pero todavía con las personas que habían quedado sueltos no había conformado y por eso es que todavía de repente nosotros estamos al aire todavía. Claro, los que ya tienen su grupo por afinidad se conocen, han formado su grupo, felicitaciones por ellos, ¿no? De repente nosotros también así lo hemos dejado porque a fin de no caer en ese miramiento de decir que con ella trabajo, con ella no, eso también sería poner o aislar a un lado al compañero. Yo pienso que todos tienen la capacidad, por lo menos, de opinar una palabra, por lo menos a decir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo a que de repente no sé, escuché un compañero que es una colega que dijo, ¿no? Esa gente, no puede ser posible que nos estemos faltando el respeto de esa forma. Somos docentes, educadores, y yo pienso que debe de permanecer el respeto, ¿no? Opinar de repente sin lastimar a nadie y tratar de solucionar. Y de verdad, felicitaciones, profesora, y muchas gracias por apoyarnos. De repente a las personas que no tenemos grupo y estamos en el aire. Sinceramente me siento muy agradecida porque muchas veces en estos días hemos también, por el examen del nombramiento docente, muchos hemos viajado lejos. Quizás por esos motivos también un poquito nos hemos distraído. Es nuestra culpa, sí, reconocemos, no es que no estamos reconociendo, pero creo que estamos para salir eso. Entonces, yo también diría, la profesora Molina también estaba diciendo que no tenía grupo, de repente también considerarle a la profesora. Disculpe eso nomás y muchas gracias, profesora. Ya, entonces, ¿qué les parece la solución para terminar? Dice Rojas Machuca, Soledad Bocanegra, Quispe Gutiérrez, Briones, Nina Quispe, Vargas y Chávez Vázquez, que se coordinen. No sé si ahorita una de ustedes puede poner el teléfono de uno de ustedes y ya que sea como la coordinadora del grupo y ponga ahí en el mensajería, este es mi número, escriban todos este número, forma su grupo WhatsApp y solucionar. ¿Quién querría asumir de todas, o creen que escoge yo al azar? A ver, yo escojo al azar que sea la coordinadora para que coloque su número y todos los profesores de ese grupo la llamen. Podría ser, a ver, Vargas Soto, Zoila, ¿podría ser? Entonces invita a la profesora Vargas que coloque su teléfono, se puede, para que los demás, Rojas Machuca, Soledad, Quispe, Briones, Nina Quispe y Chávez Vázquez le escriban y forman su grupo WhatsApp y se coordinen para hacer su trabajo.
¿Está bien? A ver, hermana Priscila, le escucho. Sí, maestra, disculpe. Bueno, primero quería repetir lo que decía la hermana Rosa Paula, ¿no? No somos los chicos del colegio, ¿no? Por un lado. Por otra parte, no hacemos grupos por amistad, porque no todos nos conocemos, ni estamos en la misma región, ni hemos trabajado antes juntos, sino que la indicación fue, formen los grupos, y algunos rápidamente dijeron, ¿puedo trabajar contigo? ¿Puedo trabajar contigo? Y dijo, sí, 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 ¿a quién pudo? En mi caso fue así, y luego seguían preguntando, ¿puedo trabajar contigo? No, ya me incluyeron en otro grupo, ¿no? Entonces, no podemos juzgar, ¿no? No podemos pensar que no es que mi amiga, no mi amiga, no, yo no tengo amigos, pero hemos formado los grupos, ¿no? Entonces, porque ha sido muchos casos así. También recuerdo un caso de una maestra que tuvo su grupo porque el profesor decía hay grupos que ya se conocen y pueden trabajar juntos, pero había el caso de una maestra, ¿no? Que volvía a su grupo y parece que no fue aceptada y buscaba grupo, ¿no? Entonces también se vio esa situación. Entonces, creo que nos ha faltado también ser más directos, ¿no? Puedo, no puedo, gracias, sí, o decir no puedes, no, lo que sea, lo que fuera necesario, ¿no? Porque luego hay malentendidos. Por otra parte, yo quería pedirle leer los grupos que están aquí, que han mandado al grupo de doctrina social, para leer los nombres de los integrantes y ver si no falta alguien más, porque también es cierto, en este tiempo que venimos trabajando en el primer semestre, que no siempre estamos atentos, que las indicaciones se repiten varias veces. Eso también es una realidad del grupo que tenemos. Y que muchos tienen problemas de conectividad y por eso a veces no se enteran de algunas cosas. También es otra realidad. Entonces, de repente puedo leer los nombres, maestra, para que alguien que falte se dé cuenta que no tiene grupo. Claro, y ahorita también, por si acaso, la profesora Zoila Vargas ya puso su número para que los profesores que manifestaron que por diversas circunstancias no tienen grupo, le escriban y formen su grupo. Sí, profesora hermana Priscila, puede leerlo. A ver, aquí según han ido mandando, grupo 1, yo les he puesto un número, les puse ahí, puedo ponerles número porque todos mandan y no se entiende el orden. Grupo 1, Marrufo Fernández, Fonseca Sánchez, Silva Villacorta, Noa Flores, Escriba Carrasco y Vera Paula. Ese es un grupo que le hemos puesto, yo le he puesto por ordenarlo, grupo 1. Grupo 2, Zenobia Mena, Isabel Zavala, Rosario Mercado, Sandra de la Cruz, Verónica Carranza y mi persona. Grupo 3, he puesto solo nombres porque fue lo que me avisaron. Belinda, Lidia, profesor Davis, María Isabel, profesor Simón y María Elena. Grupo 4, profesor Carmelo, profesora Giovanna, profesor Juan Carlos, profesora Jessica, profesora Marcelina. Esos son los grupos que se han mandado aquí al curso de doctrina. Grupo 4, son 4 grupos, por eso sobran. Hasta 4 grupos, pero no son todos de 6. No, hay un grupo de 5. El grupo de profesor Carmelo es un grupo de 5. Y como muy bien, hermana. Ahí está la maestra Marcelina, Josefina, perdón. Ahí está la maestra Josefina. Sí, Entonces, por ahí favor, está en el grupo, ahí está. ahí habría que añadirla porque se puede modificar y añadir ahí para que quede Claro, claro, es cuestión de adaptarse. La profesora Zoila Vargas, creo que quiere decir algo, que ya puso su teléfono, ¿no? Sí, profesora, normal para poder trabajar con los compañeros y de repente organizarnos. Está bien, profesora. Ahí Muchas está su gracias. teléfono, lo ha puesto, por favor. Los profesores que manifestaron que no tienen grupo, tomen apuntes del número. ¿Ya? Ya. Por último, Rosario Mercado, a ver, le escuchamos. Profesora, buenas noches. Respecto a la compañera Nancy Neri, no tiene grupo, pidió permiso porque su familiar murió, me acaba de escribir, entonces también hizo mención la hermana Sor Priscila, de repente pueden ubicarla en algún grupo. Ya. ¿Cómo se apellida? Nancy Neri Pari de Maggie. Ya, Neri Pari, consideran a Neri Pari. Ya, Neri Pari. Ya, entonces vuelto a repetir, he puesto de nuevo el número de la profesora Zoila Vargas, porque como han escrito ahí, capaz lo pierdo. Bien, entonces, antes de retirarme, y termina el Zoom, los profesores ya apuntaron, los que no tenían grupo, el número de la profesora Zoila Vargas, ya lo apuntaron, ¿no? Para que se comuniquen y no estén al aire.
¿Ya? Sí, Cualquier... maestra. Daisy Rojas, ¿sí la escuchó? No, le decía que sí, anoté ya el número de la Muy bien. maestra. Hay que buscar soluciones y como dice la madre, estamos virtuales, por afinidad y amistad es si fuera presencial, porque ahorita así como que se conocen por una pantallita, ¿no? Entonces creo que ha sido así aleatorio, pero bueno, lo importante es que se buscó y ya se solucionó, ya casi todos están en grupo. Cualquier cosa, por favor, por la mensajería. Lo que sí quiero saber es quién es el delegado de este salón, o hay un delegado diferente por cada curso. Hay uno general y cada por grupo tiene un delegado, pero hay uno por cada área, maestro. ¿Y quién es el delegado general en esta aula? Ya, no, creo que no estará presente. Entonces yo escojo un delegado de grupo, un delegado de mi curso. Es la profesora, Miss, es la hermana Rosa Paula, si no me equivoco. Es la general. Sí, profesora. Ya, Rosa Paula. Rosa Paula, ¿y podrá ser de mi curso? Sí, con gusto, profe. Ya, listo. Muy bien, tú eres la hermana superior de mi grupo, ¿ya? Por favor. Listo. Ok, Ya, gracias. ya, profesores. Gusto. Cualquier cosa, por favor, me escriben con la mensajería que yo paro con el celular así, tic, 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 y me sale, leo todos sus mensajes, ¿ya? Cualquier cosa. ¿Ya lista? Muy bien. Ánimo, profesores, adelante. Estamos Muchas en gracias, el mes de la maestra. Biblia. Ánimo, ánimo. Gracias, Miss. Listo. Maestra, antes de que se retire, si Sí, no dígame. sería molestia, ¿nos puede dar su número una vez más, maestra, por favor? Es que le podría a la delegada por interno que me escriba a través de la delegada, es que así nomás al número era para que ya, Ya. ya si no, no es Entendido, que ya, maestra. es que la Gracias. pandemia a mí me traumó mucho cuando, si vieran que no dormía, y así que así dar el número ya estamos traumados muchos docentes. Es más ustedes saben que también son de coloquio, no teníamos vida. Ya, ¿Ya? maestra, gracias. Ya, entonces a través de mensajería, la profesora hermana Paula me escribe y yo cualquier duda del grupo le escriben ahí y yo directamente con ella lo resuelvo. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, hasta luego, profesores. Ánimo. Cuídense. Ya, buenas Muchas noches. bendiciones. maestra. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. maestra. Hasta luego, Buenas Maestra, noches. bendiciones. buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Buenas noches, hermana Lidia. Bueno.